Bueno, familia, hoy el tema de Parqueando con Jesús lleva por nombre La mujer de la levadura. La mujer de la levadura. Y yo quiero decirles algo, quiero comentarles algo. Quiero que hoy, si usted tiene la posibilidad de encender su cámara, lo haga. Si usted tiene la posibilidad de abrir su micrófono, lo haga. Porque voy a estar... Yo prefiero quedarme con 3 o 4 que realmente reciban esto a que se conecten personas simplemente por cumplir con Rodolfo, con el que te invitó. Porque realmente mi intención o la intención de Dios con este espacio es que creemos cultura de reino, que podamos comprender qué es el reino de los cielos. Y yo le pido que demuestre esa hambre y esa sed que usted tiene de conocer a Cristo. Hoy vamos a estar leyendo Mateo 13:33. Estamos viendo parábolas. Estamos viendo, todas estas semanas hemos estado viendo a qué se refiere el reino de los cielos. Y es importante que usted pueda tomar apunte de las lecciones anteriores. Si no la ha tomado, están en YouTube. Y que pueda visualizar, porque vamos a estar compartiendo cosas que ya hemos visto, que ya hemos hablado anteriormente. Entonces, quiero decirles que esta parábola es bastante corta, pero tiene mucho por desarrollar. Y yo quiero que usted abra sus oídos para que pueda comer. Recuerde lo que leímos en Job, que las palabras o el pan del cielo, ¿cómo se come? Con los oídos. Entonces, abramos nuestros oídos para recibir esta palabra que viene de parte de Dios, porque vamos a leer la Biblia, y esa es la voz de Dios en la tierra. Mateo capítulo 13, verso 33, dice de la siguiente manera. Vamos a ver si leo esta versión. Sí, vamos a leer esta versión. Dice, otra parábola les dijo. Era la cuarta parábola. El reino de los cielos. ¿Quién quiere ir al reino de los cielos? ¿Ok? ¿Estamos claritos? Amén. Amén, amén. El reino de los cielos es semejante a la levadura. ¿A qué semejante? A la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudo o leudado. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora yo le voy a dar la oportunidad de que usted pueda abrir su micrófono. Yo le quiero hacer una pregunta. Hoy, con el conocimiento que usted tiene de Cristo, algunos poco, otros mucho, yo de verdad me considero bien poquito lo que conozco del Señor, y cada vez que conozco más me siento más lejos, pero así es esto. ¿Qué es la levadura para ti, según la Biblia? Porque es que hemos escuchado enseñanzas y prédicas sobre esto. Cuando nos hablan de levadura en la Escritura, ¿qué se nos viene a la mente? A ver. Amén. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que no imiten la levadura de los fariseos, estoy parafraseando. Ok, así es. Eso está en Mateo 16. Eso está en Mateo 16 o Mateo 23, no recuerdo. Pero bueno. Rodolfo, otro significado de la levadura era que no, en ese entonces le prohibían que comieran panes con levadura para que no se contaminaran, o sea, como que santificados. Sí, muy buena definición también. Eso habla de la levadura. ¿Alguien más? ¿Algún otro aporte? O sea que la levadura en el significado bíblico para nosotros siempre es de manera negativa. Y para mí también era así. Pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Porque es que cuando nosotros leemos la Biblia, debemos hacerlo
con expectativa de aprender, con expectativa de recibir algo de parte de Dios. Yo no sé si usted lee su escritura así, pero de verdad que cada vez que uno lee, si usted tiene el corazón enseñable, el Señor le va a mostrar. Y hoy están aquí dispuestos a aprender y eso es brutal. Bueno, la levadura en lo natural, en lo físico, ¿para qué sirve? Sirve para que crezca la masa. Esa es su función. Usted, si le gusta hornear pan, usted amasa, le echa una pizca de levadura y ¿qué hace la levadura? El pan crece. ¿Sí? ¿Cuánta levadura necesita para que el pan crezca? Solo una pizca. Solo una pizca. Y la levadura provoca una transformación en la masa. Tiene una reacción que hace que la masa se transforme, se agrande, se ponga más grande. Y yo le decía al Señor, el reino de los cielos, dice la palabra en el 33, es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina. ¿Será un buen lugar para esconder levadura? Yo creo que no. Porque te vas a dar cuenta que la masa está leudada. Porque la levadura en la masa, si yo pongo levadura en una piedra, la puedo esconder bien. Porque nadie va a saber que la levadura está ahí. No va a causar ninguna reacción. Pero la voy a meter en la harina o en la masa del pan. No es un buen lugar para esconderla, ¿verdad que no? Entonces, y el reino de los cielos es semejante. Ahora mi pregunta, ¿el reino de los cielos es malo? A donde usted y yo queremos ir es un lugar malo. Entonces debe existir una levadura que es buena. Pero vamos a ver qué dice la palabra sobre la levadura. Yo estoy que me virreo parqueando con Jesús con ganas. Dice que es como una mujer. Entonces ya sabemos que la levadura transforma la masa, hace que crezca. Solo una pizca de levadura en la masa hace que crezca, que se transforme. Y también dice que es como una mujer. Y eso nos dice mucho. Eso nos dice mucho. Yo estoy casado. Ustedes conocen a mi esposa, la mayoría conoce a mi esposa. Y las mujeres tienen cierta peculiaridad. Pero antes de entrar en esa materia, meditemos en lo que hemos estado aprendiendo en Parqueando con Jesús las semanas pasadas. Yo he enseñado que hay 2 tipos de alimentos. ¿Sí? Hay 2 tipos de alimentos y esto lo vimos. Si no lo vio, lo puede ver en YouTube. Usted me pide el link y yo le paso el link de los Parqueando con Jesús anteriores. Pero hay 2 tipos de alimentos. Quedamos en acuerdo, según la palabra, que alimento es la palabra. Por eso Jesús decía que no solo de pan vive el hombre. Y esto no lo dijo Jesús, esto lo dijo Jesús citando Deuteronomio 8. ¿Sí? Entonces, no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tome nota que en Juan 6:63 dice, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Y Jesús dijo, soy el pan de vida que descendió del cielo. Ya vimos la semana pasada la parábola del pan de vida y a mí me gusta hacer analogía de los 2 alimentos porque sabemos que la palabra es alimento, pero hay 2 tipos de palabra. Está la palabra de verdad y está la palabra de mentira. Entonces hay 2 tipos de alimento. Hay un buen alimento y un mal alimento. Entonces si yo me pongo aquí a hablar disparate, usted está recibiendo alimento dañino. Pero si yo aquí me pongo a enseñarle la palabra de Dios, usted está recibiendo el pan de vida. Amén. Entonces, estudiemos un poquito más
vayamos a Mateo 16. ¿Quién lo puede buscar? Mateo capítulo 16, ahí mismo, verso del 5 al 7. Vamos a profundizar un poquito para darle contexto a esta parábola. Mateo 16. Amén. Dímelo, bro. Dice por título La levadura de los fariseos. Vamos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hasta el 6 o hasta el 7, hermano. Hasta el 7, hermano. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Amén. Amén. Dice, más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar ¿qué? Pan. ¿Pan qué? Físico. ¿De qué pan se estaban refiriendo los discípulos? Pan de comer, físico, para la barriga. ¿Sí? Y Jesús, como siempre mi maestro, enfocado ¿en qué? En el reino, les dice, atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Mi versión dice, al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Ahora mi pregunta es, ¿Jesús les estaba hablando de la levadura de los fariseos y los saduceos del pan físico? Es que los fariseos y los saduceos tenían en el puño levadura en polvo y se le echaban en la cara a la gente. ¿De qué levadura se refería Jesús? Hoy usted y yo podemos tener esa revelación porque la palabra está abierta, porque hay luz, porque Jesús nos dio esa revelación y lo dice más adelante, ¿verdad? Pero el verso 8 me da una característica en ese mismo pasaje. ¿Quién puede leer el verso 8? Amén. Amén. Dale, hermana. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? Solo el 8. Lee el 9, hermana. Lee el 9 para darle continuidad. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Amén. Mira, ese verso nos da de notar, verso 8, dice, Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, tienen tan poca fe. ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? Hay una característica que les dice a sus discípulos que poca fe, hombres de poca fe. ¿Y por qué les dijo que eran hombres de poca fe? ¿En qué estaban enfocados los discípulos? En lo físico. En lo físico. Un hombre de Dios, un hombre maduro, un hombre en la fe realmente encaminado a la madurez espiritual, no está pensando en lo físico, porque lo que usted puede materializar a través de lo espiritual va más allá de lo físico. Cuando el Señor nos dice que no nos afanemos porque comeremos, vestiremos, el Señor nos dice eso es porque realmente es totalmente irrelevante para Él que usted se ponga a pensar en qué va a comer mañana si Él es tu padre. Yo no sé si usted tiene hijos, pero yo no acostaría a mi hijo sin comer. Yo haría lo que fuera por alimentar a mi hijo. Y Dios es padre. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Si tú eres un hijo de Dios, vives en obediencia, Dios te va a respaldar y te va a dar lo que tú necesitas. Tú no te tienes que enfocar en lo físico. Tú tienes que empezar a enfocarte en lo espiritual. Por eso
Mateo siempre dice, Mateo 6:33 dice que busquemos primeramente el reino. Porque es que si tú buscas el reino, lo demás es añadido. Y no estamos hablando de físico, estamos hablando de espiritual. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y estamos leyendo que el reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió levadura. Entonces yo necesito entender cómo buscar el reino. Y Jesús me dejó unas parábolas que son profecías para que podamos entenderla. Entonces una característica de mi poca fe es que yo estoy pensando todos los días en que, ay, mañana qué voy a comer, ay, yo no sé qué. Y no te estoy diciendo que eso no es importante, sí es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que tú te conectes con el cielo, que tú te conectes a la voluntad de Dios, que tú vivas enfocado en hacer la voluntad de Dios, porque las demás cosas van a ser añadidas. Yo sé que aquí hay gente conectada que ha visto la mano de Dios en su vida. Yo sé que aquí hay gente conectada que ha visto la mano de Dios sustentando sus finanzas. No estoy hablando aquí de ofrenda, de diezmo. No, yo no estoy hablando de nada de eso. Yo estoy hablando de que Dios es un papá responsable. De que si tú le has dado todo a tus hijos, más nuestro Padre que está en el cielo, lo dio todo por ti. Lo dio hasta su hijo. La vida de su único hijo la dio por ti. ¿Tú crees que se va a limitar a que tú te vas a morir de hambre cuando ya te lo dio todo? Entonces, una característica de nuestra poca fe es que nos fijamos solo en lo físico y no en lo espiritual. Pero vamos a seguir porque si no aquí me quedo, tú sabes. Entonces, la gente que tiene poca fe son gente que solo piensa en lo físico, en lo de la tierra, en lo terrenal, en estar bien aquí. Tú tienes que preocuparte en estar bien allá. Yo le decía a mi esposo y que puede pasar cualquier cosa, amor, pero yo quiero ir para el cielo. Ahora ese es mi lema. Quiero ir para el cielo. ¿Qué tengo que hacer? Morir, muero. ¿Qué tengo que hacer? Morir a mi viejo hombre, muero. Abstenerme de la carne, lo hago. Pero yo debo estar enfocado en conectarme con el cielo y hacer la voluntad de Dios. Dios se encarga de mis cosas, yo me encargo de las cosas de Dios, de lo que Él me asigna. Así debemos estar. ¿Quién puede leer? Lo voy a leer yo. Verso 11 y 12 dice, de Mateo 16, dice, porque no pueden entender que no hablo de pan. Wow. Aquí está Jesús diciéndole que, hey, ustedes están en otra onda. Yo no estoy hablando aquí de comida. Ustedes están pasados de chuletones. Yo no estoy hablando de comida. Yo no estoy hablando de comida. Yo no estoy hablando de carro. Yo no estoy hablando de casa. Yo no estoy hablando de ofrenda. Yo no estoy hablando de diezmo. Yo no estoy hablando nada de eso. Yo te estoy hablando, dice Jesús. Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos, dice el verso 11. Y el 12 dice, entonces al fin comprendieron. Diría en panameño, esta traducción panameña, entonces le cayó el cuara a los discípulos. Entonces comprendieron, el velo le fue quitado. Dice que no les hablaba de la levadura de pan, vamos, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Ok. Hagamos un stop. La Biblia me está diciendo que la levadura es que, ¿quién puede leer el verso 12? Yo quiero que usted lo lea, lo pronuncie y se escuche leyéndolo. ¿Quién lo puede leer? Amén, hermano. Léalo, hermana. Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Entonces la levadura, hermana Natalia, es enseñanza. Es enseñanza.
Entonces, lo que yo estoy haciendo hoy es dándole pan, dándole levadura. Pero ¿qué levadura estoy dando? ¿Qué pan estoy dando? ¿Qué alimento estoy dando? Por eso es importante lo que hemos estado viendo anteriormente, de que hay dos tipos de alimentos. Porque según la palabra, alimento es la palabra. Es la palabra. Y palabra puede ser cualquier palabra. Porque los fariseos y los saduceos leían la Torá y la ley, los salmos, los profetas, y eso es palabra. Entonces, es la palabra revelada. La levadura es enseñanza. Entonces, si a mí me dicen que el reino de los cielos es como una mujer que pone levadura, que esconde levadura en 3 medidas de harina, yo me tengo que preguntar, ¿hay una mujer que está escondiendo enseñanza en la masa? Y que es el reino de los cielos, así que debe ser una buena levadura, debe ser un buen pan, debe ser un buen alimento, porque es del reino de los cielos. No la de los fariseos, sino la levadura del reino. Porque si hay una mala enseñanza, también hay una ¿qué? Dígalo. Una buena enseñanza. Entonces sabemos que la Biblia está compuesta por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay 66 libros dentro de la Biblia. Dentro de esos 66 libros, sabemos que la Biblia, esto también lo enseñé en una de las primeras de esta serie que hemos visto de parábolas. Enseñamos que era una profecía, que era discernimiento, todo esto lo hemos visto. Pero hemos entendido que en la Biblia es un libro de promesas. Y una promesa sin un cumplimiento es una mentira. Entonces yo debo creer en las promesas y también en el cumplimiento. Cuando al pueblo de Israel se le prometió un Mesías, ¿Dios cumplió o no cumplió? Sí cumplió. Dios cumplió su promesa. ¿Que no lo recibieron? Son otros 500 pesos. Pero Dios siempre cumple. Dios es fiel. Dios no miente. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice la palabra. Pero lo que yo les quiero decir es que la Biblia está compuesta por 4 elementos. En general, bien general, un resumen general de la Biblia. Es un libro de promesas que tiene historia. Podemos ver la historia de Noé, la historia del Éxodo con Egipto, la Pascua y todo lo demás. Tiene historia, tiene enseñanza moral, profecías y cumplimiento. 4 elementos básicos de la Biblia, bien general. Entonces, si la levadura es enseñanza, cabe en la categoría de enseñanza moral, porque la Biblia es un manual de vida, es la voz de Dios en la tierra. Ahora bien, si podemos poner en el panorama que la levadura son las enseñanzas morales de Dios, vamos a desglosar la parábola de la mujer de la levadura. Vamos a ver el significado de la mujer en esta parábola. ¿Qué dice la Biblia de la mujer en lenguaje figurativo? Porque sabemos, y esto también lo enseñé, que las profecías son en lenguaje ¿qué? Figurativo. ¿O es que el reino de los cielos es como un polvito de levadura físico que podemos ver? No, aquí hay una enseñanza oculta que ha sido revelada, ¿sí? ¿O es que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza? No, eso es una enseñanza. La Biblia te debe dar claridad de qué se está refiriendo esto. Ahora vamos a ver qué es la mujer en el lenguaje figurativo. Sabemos que la mujer
Dios la creó con biológicamente para portar la semilla del hombre, para dar a luz, para dar vida. Entonces, bien, siendo la mujer la que puede portar la semilla, ¿qué debe tener una mujer para que pueda portar una semilla? Un esposo. Debe estar casada. Entonces, bíblicamente, ¿quién es el esposo en la Biblia? Es Dios, es Jesús. Ok. ¿Qué es una semilla en el reino de los cielos? Es la palabra. Entonces, una mujer, vamos, ¿quién puede buscar Gálatas capítulo 4, versículo 19? Porque si no, yo sé que los tengo medio confundidos. Vamos a darle claridad a esto. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Alguien que no haya participado. Gálatas, capítulo 4, verso 19. Vamos. ¿Quién lo tiene? ¿Quién puede decir amén? Amén. ¿Se les perdió el libro? Yo lo tengo, Rodolfo. Léalo, hermana, léalo. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Wow. ¿Quién escribió Gálatas? ¿Quién escribió el libro de Gálatas? ¿Quién tiene esa respuesta? Fue Pablo. A la iglesia de Galacia. Y le dice: hijitos míos, wow, hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Pablo es mujer? Pregunto. Abra su micrófono y respóndame. ¿Pablo es una mujer? No, ¿Pablo puede dar a luz? Tampoco. ¿Pablo puede tener hijos? No puede procrear, no puede dar vida. Él es hombre. Él es hombre, pero él se está comparando como que tuviera hijos, como que está dando a luz, como dolores de parto. Entonces, bien, ¿qué era Pablo en la iglesia de Galacia? No era un líder, no era el fundador de la iglesia de esa región, no era el apóstol, no era el pastor. Sí lo era. Sí lo era. ¿Y quiénes eran los hijos, los hijitos que dio a parto? ¿No eran los miembros de esa congregación? ¿No eran los miembros de esa congregación? Sí era. Pablo no era mujer, pero decía que tenía dolores de parto con esa gente. Hasta que Cristo se ha formado en ellos. Entonces, una mujer en representación de la mujer de levadura es un pastor. Es alguien que sufre dolores de parto hasta que Cristo se ha formado. ¿Y qué hace un pastor o qué hace una mujer haciendo pan con levadura del cielo, con enseñanza del cielo? Formando a Cristo. ¿Qué hace uno cuando tiene un hijo pequeño? ¿No le da comida? Para que vaya creciendo, se vaya formando. Ahora podemos entender que la levadura es enseñanza y que hay mala levadura. La levadura de Satanás, la de los fariseos, la mala enseñanza. Y ya vamos a ver más de eso. Pero está también la buena levadura. La enseñanza correcta. El alimento a tiempo. El alimento correcto. Pero bien, el esposo es Jesucristo. La mujer
en esta parábola son los líderes, son los pastores, son las personas que dan a luz hijitos y los alimentan con pan. Alguien que pueda buscar Efesios capítulo 4, versículos del 21 al 24. Estamos viendo la levadura correcta, la levadura de Dios. Efesios capítulo 4, del 21 al 24. Amén. Amén. Léalo, hermana, léalo. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Hermana, no te escuché bien. Creo que se escuchó bajito. No sé si soy yo o es que se escuchó bajito. Grítame, hermana, grítame. No se preocupe. Yo no me pongo bravo. Ok, amén. Me dijo Efesios. Capítulo 4, versículo 21. Ok, ya voy para ahí. Lo busqué mal. Eso, y me grita, hermano, yo. No se preocupe. Ok, me dijo Efesios 4, 21. Ya voy, se me perdió. Aquí está. Amén. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Amén. Amén. Léalo hasta el 24. Ok. Háganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sexualidad y el engaño. En cambio, deje que el Espíritu renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, que es la verdad, es verdaderamente justo y santo. Amén. 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 Bueno, voy a tratar de que me rinda el tiempo profundizando en esto. Dice Efesios capítulo 4, 21. Si en verdad lo habéis oído, ¿cómo se come el pan del cielo? Las personas que se han conectado últimamente, ¿cómo se tiene que comer el pan del cielo? Oyendo. Escuchando, con los oídos. Mira lo que dice. Si tú realmente te comes la levadura correcta, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que os despojéis en cuanto a la pasada manera de vivir. El viejo hombre que se corrompe a los deseos engañosos. Primer paso, recibir el alimento. Comer el pan de vida con los oídos. Eso, si en verdad lo habéis oído, si en verdad realmente lo oíste, recibiste el alimento correcto, dice que tú te vas a despojar del viejo hombre, que está conforme a los deseos engañosos, a la mentira, a la palabra de mentira. ¿Y qué hace la levadura? Lo leímos empezando este espacio. Dice que la levadura tiene la particularidad de que transforma la masa. ¿Y lo hace cómo? De adentro, complete la frase, de adentro hacia afuera. Hacia afuera. Hacia afuera. Usted tiene que entender que la levadura trabaja desde adentro hacia afuera. La levadura de Dios. La levadura de Dios. El pan de Dios. Tiene una transformación que hace que si en verdad oíste y fuiste por Jesús enseñado, dice que tú te vas a despojar del viejo hombre. Luego dice que te vas a renovar. Dice, verso 23, y renovarnos
en el espíritu de vuestra mente y vestirse del nuevo hombre. Entonces esto quiere decir que yo escucho, recibo el alimento, recibo lo que el pastor, lo que la mujer puso en el pan para que sea transformado de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo único que transforma? ¿Qué es lo único que cambia a la gente? No es Dios, no es su palabra, no es el Espíritu Santo. Entonces yo debo empezar a relacionar las cosas a medida de lo que Dios me está enseñando. Dice, esto es como una cadena. Yo recibo la verdad, la escucho, me la como. Me dan ganas de despojarme del viejo hombre. Ya yo no puedo quedar igual. Yo le he compartido a mis amigos más cercanos, siempre les digo lo mismo. Una persona que realmente se choca con Jesús no puede quedar igual. Algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. No puede quedar igual. Si tú realmente chocaste con el rey, te tuvo que haber sacudido tu vida. Te dan ganas de desechar el viejo hombre, de renovar constantemente tu mente. Eso es un proceso. Sí, la decisión es momentánea. La decisión es todos los días y Él va a ir renovando tu mente. Porque la levadura que hace transforma de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Porque ¿qué pasa cuando tú le cambias a la gente su manera de vestir, su manera de peinarse, su manera de rasurarse, qué sé yo, tantas cosas que la religiosidad ha hecho en la iglesia? Al tiempo se aburren y se van, porque es que el cambio es de afuera hacia adentro. Y así es que trabaja la levadura de los fariseos, y ya lo vamos a ver. Pero entonces, según Efesios 4:21, yo debo renovar mi mente, mis pensamientos, y luego me voy a vestir del nuevo hombre. Mire, el nuevo hombre es nacer de nuevo. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, Dios mío, mira, una persona que recibe el alimento correcto es una persona que tiene garantía de que va a nacer de nuevo, de que se va a vestir del nuevo hombre, de que se va a vestir del nuevo hombre conforme a Dios, en justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es la verdad? De Jesús. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado de qué estamos comiendo. Yo le dejo de tarea que en Isaías 58 verifique cuál es el ayuno que le agrada al Señor. Verifique cuál es el ayuno. Eso lo puede leer usted en su casa, Isaías 58. También es bueno abstenerse de no consumir, de no comer con mis oídos cosas que no me van a hacer nacer de nuevo. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que yo te quiero decir hoy. Tú debes empezar a ayunar de manera espiritual y abstenerte de escuchar enseñanzas que no te llevan a nacer de nuevo. Porque hoy en día hay mucho contenido, hay mucho por escuchar, pero no todo es buena comida. Y yo debo aprender a discernir. Yo debo aprender a probar, y no con espíritu crítico, sino más bien con espíritu de temor a Dios y de poder edificar el cuerpo de Cristo. Alguien que pueda buscar Lucas 12, versículo del 1 al 2. Lucas 12, versículo 1 y 2. Y ya con esto voy cerrando. Amén. Amén. ¿Me escucha, hermano? Te escucho, hermanita, te escucho. Grítame. Ok, me dijo Lucas 12, del 1 al 2. Correcto.
Como título dice advertencia contra la hipocresía. Mientras tanto, las multitudes crecieron hasta miles de personas se arremolinaban y atropellaban unas con otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y le advirtió: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todos los secretos se dará a conocer a todos. Amén. 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 Mire, ¿por qué leí este versículo casi al final? Porque yo necesitaba que usted entendiera qué era la levadura. Cuídense de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos, porque es hipocresía. Porque ellos hablaban del conocimiento de Dios, pero no vivían. No había la decisión de despojarse del viejo hombre, de renovar el espíritu de la mente y nacer de nuevo con el nuevo hombre conforme a Dios. Es importante que así como usted toma tiempo para ayunar, para abstenerse de alimento físico, también le pregunte al Señor: Señor, ayúdame a ayunar de la levadura de los fariseos. Ayúdame a discernir qué estoy comiendo. ¿Qué es una persona hipócrita? Alguien que me responda, una característica de una persona hipócrita. No todos a la vez. Habla con medias verdades. Vamos. Bien dicho, hermana. ¿Qué más? Una persona hipócrita tiene dobles personalidades. Dite en la clave. ¿Qué más? Muchachos, que cuando estaban en el mundo ustedes decían: esta es hipócrita por esto y por esto. Así que ahora que estamos en Cristo, la hipocresía de los fariseos. Mire, es una persona que dice una cosa y hace otra. Muestra una cara, pero es falso. El que postea versículos pero no los vive. Vamos. Entonces, ¿quién puede buscar Mateo versículo 23? Mateo capítulo 23, verso 3, perdón. Mateo 23, verso 3. Vamos a definir la hipocresía porque Jesús se los dijo en su cara. Es que el Jesús que yo conozco no es como el de las películas. Ese sí le decía sus 4 verdades a la gente: hipócrita. Vamos a ver qué dice Jesús. Mateo 23. Verso 3. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Léalo, hermana, léalo. Dice: así que ustedes deben obedecerlo y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Característica principal de levadura fariseística. ¿Se verá eso hoy en día? ¿Se verá eso, hermanos? Lo voy a leer. Así que todo lo que os dijeren que guarden, guardadlo y hacedlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Se verá esto hoy en día? Usted hoy puede ver en el cuerpo de Cristo en la calle esto. Estas palabras están más vigentes que nunca. Voy a leer el verso del 25 al 27. Es más, quiero que alguien lo lea. En ese mismo capítulo. Mateo 23.
25 al 27, y con esto cierro. Yo Amén. lo leo. Bueno. Dale, hermana, léelo. Ay de vosotros, escribe y fariseos. 25 y 26. Del 25 al 27, hermano. Ok. Ay de vosotros, escribe y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpian primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribid, fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Esa es la levadura de los fariseos. Esa es la muestra literal de la hipocresía. La Real Academia Española debería poner esta definición como hipocresía, porque esta es la verdad. Porque realmente si tú no vives lo que hablas, estás siendo hipócrita. Y muchas veces nosotros nos estamos luchando con cosas dentro y ayunamos de alimento físico y renunciamos y reprendemos y atamos y todo lo demás, y no vemos un cambio unos días y después volvemos y caemos. Cuando el Señor nos está dando la clave, debes ir al origen, debes ir al principio. No, pero es que yo no puedo dejar de airar, de pelear con mi esposo. ¿Qué estás escuchando? ¿A qué predicador estás escuchando? ¿Qué palabra estás recibiendo? Esto es importante. No es que yo estoy loco. No es que yo no puedo perdonar a mi hermano. Ok, hermano, ¿y tú a quién estás escuchando últimamente? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás leyendo? No, yo estoy viendo puro Facebook y prédicas de YouTube. Ok, ¿ya has leído algo? No, yo estoy recibiendo porque no tengo tiempo. Y yo veo prédicas. Ok, ¿y a quién escucha? Daniel Javif. Yo no quiero nombrar a nadie aquí, de verdad, porque, pero debes entender que debes empezar por lo que estás consumiendo, por lo que entra por tu oído. ¿Es esa levadura que transforma de adentro o simplemente te están echando el polvito por fuera? Para que vean que estás creciendo superficialmente y por dentro estás lleno de robo y de impiedad. Y nos cuesta dejarlo. Revisemos qué tipo de levadura estoy recibiendo. Revisemos qué tipo de levadura estoy enseñando. No hay otra revelación adicional a esto. El Evangelio es suficiente. La Biblia es suficiente. No hay más. Una persona que es cambiada de adentro hacia afuera. Mira, la mayoría, estadísticamente, la mayoría de personas que tuvo un encuentro real con Jesús vivió una situación muy crítica. Y no estoy queriendo decir que tú tienes que pasar eso para encontrarte con Jesús, sino que simplemente esa es la posición que pone nuestro corazón en la humillación correcta para poder recibir y depender de Dios. Yo estoy seguro que si usted se pone a pensar en las cosas que de dónde Dios la sacó o lo sacó, usted va a decir, va a estar agradecido de lo que hoy puede ver a su alrededor. No somos perfectos. Pablo decía, había dolores de parto hasta que Cristo se formara en nosotros. Revisemos qué estamos escuchando, qué levadura estamos recibiendo, qué pan estamos comiendo.
para que de esa manera podamos ver el origen de todas las cosas que no hemos podido cambiar y que el Señor nos ha dicho que cambiemos. Empecemos a revisar lo espiritual y no nos fijemos solo en lo físico. Voy a dejar de ver redes sociales. Ajá, y cuando lo tengas de nuevo, ¿cómo vas a hacer para decidir por Cristo si no tienes buen alimento? La levadura no ha hecho la transformación por dentro. La levadura que escondió esa mujer, la escondió en tu corazón para que tú puedas ser transformado de adentro hacia afuera y puedas nacer de nuevo renovando el espíritu de tu mente. Eso es el reino de los cielos. Se trata de nacer de nuevo, de despojarte del viejo hombre, de tomar la decisión todos los días de morir. Vamos a cerrar en oración.